Muchas gracias, Presidenta. Título 3 de las personas extranjeras, capítulo único, derechos, garantías y obligaciones. Derechos y garantías de las personas extranjeras, artículo 18. Las personas extranjeras, desde el instante en que ingresan al territorio nacional, gozarán de los mismos derechos y garantías que las personas nacionales, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República y en las leyes secundarias. Artículo 19. Derechos especialmente tutelados son: 1. Integridad personal. Las personas extranjeras que sean sujetas a procesos de verificación migratoria, deportación, repatriación, expulsión, y las que se encuentren bajo procedimientos de recepción deberán ser tratados con respeto a su integridad personal. 2. Libertad personal. Las personas extranjeras tienen derecho a libertad personal, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes. 3. Acceso al registro del estado familiar. Las personas extranjeras, independientemente su condición migratoria, podrán acudir a los registros del estado familiar a efecto de solicitar la inscripción de los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos y extintivos de su estado familiar, reconocimiento de hijas e hijos, a la expedición de certificaciones de partida de nacimiento, matrimonio, unión no matrimonial, divorcio o de difunción de los registros. Deberán acceder sin más requisitos que los establecidos en las leyes. 4. A un tratamiento individual. El procedimiento migratorio debe llevarse a cabo de manera individual por cada persona extranjera. No obstante, al tratarse de un grupo familiar, tendrán la opción de acumular sus procedimientos migratorios. En ninguna circunstancia podrán realizar expulsiones colectivas. Toda decisión deberá adoptarse a partir de la evaluación de cada caso migratorio de manera individual. 5. No discriminación. Las autoridades deberán respetar y garantizar los derechos de las personas extranjeras sin discriminación alguna por motivos de raza, etnia, sexo, idioma, religión, situación migratoria o cualquier otra condición social. 6. Al debido proceso. Todas las personas extranjeras tienen derecho al debido proceso en los términos consagrados en la Constitución de la República, esta ley y demás ordenamientos jurídicos. 7. A la información, a la comunicación en lenguaje comprensible. Las personas extranjeras tienen derecho a recibir información sobre el procedimiento migratorio que exista en su contra y que transmita de manera comprensible, ya sea de forma oral, escrita, señas u otros mecanismos de comunicación verbal. Para garantizar este derecho, las instituciones públicas y privadas deberán facilitar un intérprete o traductor cuando sea requerido por la Dirección General. En casos excepcionales, la Dirección General se podrá auxiliar en personas naturales. 8. Solicitar las condiciones de personas refugiadas o asilo político. Toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo a la condición de refugiado de acuerdo con la legislación de los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. 9. A solicitar la condición de apatria. Toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir condiciones de apatria en el territorio salvadoreño de acuerdo a la presente ley, instrumentos institucionales vigentes en El Salvador. Garantías, artículo 20. Las personas extranjeras tienen, entre otras, las garantías siguientes. 1. Acceso a la justicia y al debido proceso. 2. Informar sobre las presuntas infracciones en las cuales se inicia un procedimiento migratorio de conformidad a lo establecido en la presente ley. Instrumentos internacionales vigentes en El Salvador a efecto que pueda ejercer su derecho de defensa. 3. Que se facilite la comunicación y la asistencia consular en caso de procedimientos migratorios, salvo los casos de solicitantes de la condición de refugio o asilo.
4. Contar con las condiciones mínimas en el Centro de Atención Integral para personas extranjeras migrantes a fin de garantizar un trato digno y respetuoso en el marco de los derechos humanos. 5. Acceso al sistema de seguridad y asistencia social salvadoreño. 6. Se garantiza a las niñas y niños adolescentes extranjeros todos los derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales independientemente de su condición migratoria. Obligaciones, artículo 20, son obligaciones de las personas extranjeras. 1. Respetar las leyes y las autoridades. Las personas extranjeras desde el instante que ingresen al territorio nacional están obligadas a respetar la Constitución de la República, las leyes secundarias y las autoridades, los hechos, actos y contratos de personas extranjeras que resulten afecto en el territorio nacional se rigen por las leyes salvadoreñas. 2. Identificarse y apropiarse de información. La persona extranjera debe presentar a las autoridades salvadoreñas el documento de viaje que acredite su identidad y nacionalidad, o en su caso el documento que acredite su residencia legal en el país. Asimismo, están obligados a proporcionar a las autoridades competentes la información que se les sea solicitada cuando existan acuerdos o convenios entre el Estado de El Salvador y otros estados o organismos internacionales que establezcan otro tipo de documentos de viaje o arreglos especiales prevalecerán estos cuando se trate de no residentes. 3. Pago de tributos y seguridad social. Las personas extranjeras naturales jurídicas que se encuentren residiendo en el país están sujetos a pago de las cargas tributarias o seguridad social según las normas jurídicas aplicables. 4. Comunicar por escrito el cambio de domicilio y residencia. Toda persona extranjera deberá indicar el cambio de domicilio o residencia a la Dirección General y el lugar para recibir notificaciones en un medio técnico, sea electrónico o cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad mediante el cual sea posible comunicar cualquier resolución administrativa. 5. Notificación de cambio en el estado familiar. Toda persona extranjera deberá notificar a la Dirección General cualquier cambio de su estado familiar. 6. A salir del país. Toda persona extranjera, una vez vencido el plazo de su permanencia, deberá salir del país, salvo que medie solicitud de cambio de categoría migratoria o programa otorgado por la autoridad migratoria cuando sean sujetos a infracciones migratorias según lo disponga esta ley o cuando así lo disponga la autoridad jurídica. Capítulo 4. Ingreso, permanencia y salida de personas. Capítulo 1. Disposiciones generales de ingreso, control migratorio. Artículo 22. Toda persona nacional o extranjera que pretenda ingresar o salir del territorio deberá hacerlo por los lugares habilitados para tales efectos, sean estos terrestres, marítimos o aéreos. Son acciones de control migratorio la revisión de documentos de personas que pretendan ingresar, transitar, permanecer o salir del territorio nacional, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. La Dirección General podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados en los puestos fronterizos. La Dirección General tendrá la facultad de inspeccionar la entrada y salida de personas en tránsito internacional, marítimo, aéreo y terrestre y requerir la colaboración e información de otras autoridades administrativas
personas naturales, jurídicas, para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras deberán proporcionar la información requerida para el cumplimiento del control migratorio, ingreso de personas salvadoreñas y acreditaciones de acreditación de nacionales. Artículo 23. Las personas salvadoreñas que al momento de ingresar al territorio nacional no porten su documento de viaje deberán proporcionar la información solicitada por el oficial migratorio a efecto que se pueda comprobar por los medios que dispone la Dirección General su nacionalidad. Los requisitos y procedimientos para la acreditación de la nacionalidad salvadoreña se desarrollan en el reglamento de la presente ley. Ingreso de hija o hijo de madre o padre salvadoreño. Artículo 24. La hija o hijo de madre o padre salvadoreño nacido en el extranjero cuyo nacimiento no ha sido inscrito en el país podrá ingresar en calidad de salvadoreño al territorio nacional presentando documento auténtico o público que acredite la nacionalidad salvadoreña de los padres y la filiación. Ingreso de personas centroamericanas. Artículo 25. Las personas centroamericanas podrán ingresar al territorio nacional mediante la presentación de su documento de identidad o de viaje vigente determinado por los acuerdos regionales respectivos sin perjuicio de aplicar el principio de reciprocidad. Requisitos de entrada de personas extranjeras. Artículo 26. Toda persona extranjera que pretenda ingresar a El Salvador deberá cumplir con los requisitos siguientes. 1. Presentar el pasaporte o documento de viaje válido, vigente, en buen estado. 2. Portar la visa o permiso especial vigente en buen estado cuando corresponda. 3. No estar sujeto a impedimento de ingreso establecidos en el artículo 40 de esta ley. Y 4. Cumplir con los procedimientos vigentes de las delegaciones migratorias y otros requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley. Excepcionalmente, cuando existan razón de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por El Salvador, por el Estado de El Salvador, se podrá autorizar la entrada de personas extranjeras que no reúnan los requisitos antes mencionados por medio de resolución debidamente motivada emitida por la Dirección General de Migración. Capítulo 2. Visas de ingreso. Visa de ingreso. Artículo 27. La visa es la autorización preliminar concedida a una persona extranjera para el ingreso al territorio nacional otorgada por las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior o por la persona titular de la Dirección General, según el caso, conforme a lo establecido en la legislación nacional e instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El tiempo de estadía en el territorio nacional no lo confiere la visa, sino que será definido por el oficial de migración en el momento de ingreso al territorio salvadoreño. En la visa se indica la categoría migratoria, su categoría autoridad emisora y el plazo de vigencia de la misma. Se exceptúan de las presentes disposiciones el otorgamiento de visas diplomáticas y oficiales, las que serán expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Documento en que se expiden las visas. Artículo 28. Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte, el que deberá tener como mínimo 6 meses de vigencia previo a su expiración, salvo casos excepcionalmente determinados por la Dirección General y a las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior. Asimismo, la visa podrá expedirse expedirse en otro documento de viaje,
aceptado por el Estado salvadoreño. Categoría para excepción u obligatoriedad de visa. Artículo 29. Para los fines de excepción u obligatoriedad de visa, según el origen y naturaleza del documento de viaje, se establecen las categorías siguientes. Categoría A, exento de visas. 2, categoría B, visa consular o sin consulta. Y 3, categoría C, visa consultada. La subclasificación de visas por el tipo de documento, actividad a su caducidad, se establecerán en el reglamento de la presente ley, exceptuando lo establecido en el artículo 30 de las mismas. Los requisitos, procedimientos para la obtención de visas consulares o sin consulta, la visa consultada, se establecerán en el reglamento de la presente ley y de conformidad a los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. Visa de inversión, negocio o representación comercial. Artículo 30. Las visas consulares o sin consulta o consultadas podrán subclasificarse de acuerdo a su actividad económica en 1. Visa de inversionista. 2. Visa de negocios. 3. Visa de representante comercial. Las visas de inversionista de negocio o representante comercial podrán ser otorgadas para una sola entrada o múltiples entradas, procurando que los procedimientos para el otorgamiento de las mismas sean expeditos. Visa consular o sin consulta. Artículo 31. La visa consular o sin consulta será expedida por las misiones diplomáticas o consulares acreditadas en el exterior, quienes deberán informar de las visas emitidas o denegadas dentro de las 48 horas a la Dirección General. Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior deberán verificar el sistema de restricciones y alertas migratorias de entrada que a los efectos lleva la Dirección General antes de otorgar una visa. Excepcionalmente, al encontrarse restricciones o alertas migratorias o tener duda razonable, si esta corresponde al solicitante, se consultará a la Dirección General la validez de la misma, quienes deberán informar a la misión diplomática o consular acreditadas en el exterior en un plazo de no mayor de 5 días acerca de su solicitud. Visa consultada, plazo de vigencia. Artículo 32. La visa consultada es la expedida previa autorización de la Dirección General. El plazo para el estampado prescribirá para todos los efectos 3 meses después de la fecha en que fue autorizado, salvo que la Dirección General prorrogue dicho plazo en virtud de lo solicitado fundada del interesado. La visa consultada deberá utilizarse en un plazo máximo de 90 días calendario. El plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de su estampado. Vencido el plazo anterior, quedará cancelada, salvo casos excepcionales establecidos en la presente ley. Disposiciones especiales de visas. Artículo 33. Las disposiciones especiales de visa son aquellas facilidades de ingreso que reciben las personas extranjeras que pertenecen a un país clasificado en categoría B o C, con la finalidad de darle un trato de otra categoría que le favorezca de conformidad a los instrumentos internacionales vigentes por El Salvador. Cambio de categoría de visas. Artículo 34. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de la Dirección General, podrán acordar cambios de categoría de visas.
Para realizar el cambio de categoría de visa se podrán tomar en cuenta el principio de reciprocidad por razones de orden público, interés público, compromisos adquiridos por el Estado, entre otros. Independientemente, para otorgar visas, artículo 35, no se otorgará la visa consular o consultada cuando existan impedimentos de ingreso especificados en esta ley y su reglamento. Anulación de visas, artículo 36, se anulará la visa según la categoría establecida en los casos de falsedad, declaración con respecto al origen, nacionalidad o calidad de no residente o finalidad de ingreso. Lo anterior podrá dar lugar a inadmisibilidad o la deportación, tal como se establece en la presente ley y su reglamento. Visas de no residente, artículo 37. Toda persona extranjera que ingrese a la República de El Salvador como no residente deberá estampar la visa previamente su pasaporte vigente, sin perjuicio de los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador y por disposiciones unilateral del Estado salvadoreño, mediante la cual no se exija el visado. Excepciones de visado, artículo 38. Las personas extranjeras que pretenden entrar al territorio salvadoreño deberán portar el correspondiente visado extendido en su pasaporte o documento de viaje, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes. 1. Los nacionales de los países con los que se haya acordado la supresión de visa en la forma y condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente. 2. Los pasajeros en transbordo. 3. Los miembros de tripulación de cruceros mercantes extranjeros cuando se encuentren en tránsito hacia otro país o país, cuando cualquier miembro de la tripulación requiera retornar hacia su país de origen, residencia o cualquier país vía aérea. Las agencias navieras responsables de la embarcación gestionarán ante la Dirección General el respectivo permiso especial de ingreso, tránsito y salida. 4. Los extranjeros tripulantes de aeronaves comerciales y privadas que estén debidamente acreditados como tal y que no tengan una permanencia en el país mayor a los 48 horas, en este caso deberán solicitar el permiso especial de la Dirección General. 5. Las personas extranjeras que demuestren ser residentes en el país en cualquiera de sus calidades migratorias. 6. Las personas extranjeras que soliciten acogerse al derecho de asilo o a la de condición de refugiado en el momento de su entrada a El Salvador, o las personas apátridas. Permisos especiales, artículo 39. En casos excepcionales, cuando la persona extranjera desee ingresar al territorio nacional y se encuentre imposibilitada de tramitar la visa en razón de no existir consulado salvadoreño en su país de origen o residencia, por caso fortuito o fuerza mayor, podrán omitirse el permiso especial de ingreso, debiendo cancelar la tasa por servicios migratorios previa autorización de la persona titular de la Dirección General. Capítulo 3. Impedimentos para ingresar al país. Impedimentos de ingreso. Artículo 40. Personas extranjeras, aunque poseen visa y cumplan con los requisitos de entrada establecidos en la presente ley o en su reglamento, no se les autorizará el ingreso al territorio nacional cuando se encuentren comprendidos en cualquiera de los casos siguientes. 1. Cuando hayan sido sancionados con deportación o expulsión y no cuenten con permisos de reingreso que no hayan sido revocadas
o no se hubiese cumplido el plazo impuesto de las sanciones. 2. Cuando haya sido sujeto de una medida de devolución por el país de tránsito o destino y se encuentre vigente el plazo de la sanción impuesta por la autoridad migratoria. 3. Que se tenga conocimiento por conducto diplomático a través de Interpol o cualquier otra vía de cooperación internacional, judicial o policial, de que se encuentren reclamados en relación con causas criminales o por las autoridades judiciales o policiales de otros países, siempre que los hechos por los que figuran los reclamos constituyan delitos en El Salvador. 4. Condenados por tribunales internacionales o imputados por delitos internacionales o delitos que supongan una grave violación a los derechos humanos, incluidos los delitos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. 5. Los que pidieren representar un peligro para la seguridad nacional, el interés público, la seguridad pública y el orden público, por la salud pública, a los derechos y libertades de los salvadoreños, debiendo establecerse por medio de la resolución debidamente motivada, emitida por la Dirección General, los criterios para determinar lo anterior serán establecidos en el reglamento de la presente ley. 6. Cuando existan condiciones que la documentación presentada, nacional o extranjera, es falsa o fraudulenta. Y 7. Otras establecidas en la presente ley. Excepciones. Artículo 41. La Dirección General podrá permitir el ingreso de una persona extranjera que se encuentre con impedimento cuando, por requerimiento expreso por la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, se considere necesario para efectos de investigación o de captura de la persona extranjera. Inadmisibilidad. Artículo 42. La inadmisibilidad es la acción mediante la cual la Dirección General niega a una persona extranjera su ingreso al territorio salvadoreño y ordena su traslado inmediato al país de origen o procedencia o a un tercer país que lo admita cuando: 1. No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la presente ley o presente impedimento para ingresar al país de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la presente ley. Y 2. Sea sorprendido intentando evadir el control migratorio. En caso de inadmisibilidad, las instancias respectivas garantizarán los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar, aire. Deberán contar con espacios adecuados para la estancia temporal de estas, en tanto se autoriza su ingreso o bien se resuelva su inadmisión a que hubiere lugar. En el caso de transporte marítimo, cuando se determine la inadmisibilidad, no se autorizará su desembarco cuando exista imposibilidad material de salida de la embarcación del territorio salvadoreño. La persona extranjera será presentada y se procederá a su inmediata salida del país con cargo a la empresa naviera. Ante la decisión de impedir el ingreso a personas extranjeras, se declarará
por la Dirección General la acción de inadmisibilidad y no se admitirá interposición de recursos administrativos. En ningún supuesto se podrá realizar inadmisibilidad de personas menores de 18 años de edad, de no acompañados y de aquellas de las cuales no exista certeza de su mayoría de edad, y de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, así como en los casos de los solicitantes del reconocimiento de las condiciones de refugio, asilo político o apatria. Las condiciones de vulnerabilidad serán determinadas por la Dirección General según los criterios establecidos a nivel nacional o internacional. Las autoridades migratorias encargadas de realizar el control migratorio del país deberán informar de la admisión al país de personas menores de 18 años de edad no acompañados y derivar el caso de manera inmediata al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, a sus juntas de protección competentes y Procuraduría General de la República, debiendo resolver conforme al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente. El procedimiento de la inadmisibilidad se desarrollará en el reglamento de la presente ley. Documento de viaje extraviado, destruido o decomisado. Artículo 43. Cuando la persona extranjera haya sido declarada inadmisible y no cuente con su documento de viaje respectivo, ya sea por extravío, destrucción o decomiso, la Dirección General expedirá un documento siguiendo los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley y a fin de facilitar información a las autoridades de migración y otros estados de tránsito o del punto inicial de viaje. Reembarque, artículo 44. En los casos en que se inadmite una persona extranjera de la Dirección General, la Dirección General notificará a la empresa de transporte terrestre, marítimo o aéreo, y estos están obligados a realizar el reembarque inmediato, salvo por razones de fuerza mayor o en caso fortuito, so pena de las infracciones migratorias establecidas en la presente ley. La empresa de transporte terrestre, marítimo o aéreo será responsable de los costos totales del retorno, estadía hasta el país de origen, residencia o de ingreso regular de las personas extranjeras inadmitidas. Cooperación con otros estados. Artículo 45. El Salvador facilitará el tránsito de personas extranjeras que hayan sido inadmitidos en otros estados, brindando toda la cooperación y la responsabilidad que llevan dichos traslados. Leído, Presidenta, hasta el artículo 45. Gracias, diputado Cardosa.